Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición el podernos encontrar nuevamente por este medio para compartir una enseñanza más de la palabra de Dios para nuestra edificación, nuestra consolación, nuestra exhortación y nuestra preparación para la venida de Cristo por su iglesia. Hoy vamos a seguir con nuestro tema de Espíritu Santo como nuestro transformador. Perdón que se interrumpió la transmisión por un momento. El Espíritu Santo como nuestro transformador. Pero antes de iniciar la enseñanza vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra, Señor, y crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de la vida eterna, en la obediencia a Cristo y en nuestra preparación para ser la novia tuya, Padre. Te pedimos, Señor, que la unción que permanece sobre nosotros rompa todo yugo de mentira, de razonamiento y de argumentos falsos que se levantan en contra del conocimiento tuyo y de la obediencia a tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que nuestro corazón sea como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra pueda ser sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Muy bien, mis amados hermanos, buenas noches, que el Señor los bendiga, bienvenidos a la transmisión, a todos aquellos que ya se incorporaron, espero que hayan tenido un lindo viernes lleno de bendiciones y de fructificación y vamos a entrar directamente a la palabra, solo haciendo un pequeño resumen y recordatorio de lo que hemos visto en anteriores enseñanzas relacionadas con el Espíritu Santo, porque de lo que se trata realmente toda esta serie es de conocer cada vez más al Espíritu Santo. Para comenzar, recordemos que hablamos de que el Espíritu Santo, o compartimos que el Espíritu Santo tiene todos los atributos de Dios, porque es Dios. O sea, la misma naturaleza del Padre es la naturaleza del Hijo y la naturaleza del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una unción, no es un fuego, ni es solo dones, todo eso lo tiene, pero es mucho más que eso. Es una persona de la Trinidad, es una persona de Dios y no es la tercera persona de la Trinidad. En la Trinidad no hay jerarquías. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, aunque cumplen diferentes funciones. Poner al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad es como un tanto menospreciar la obra del Espíritu Santo. Y la otra cosa de la cual hicimos referencia es que el mismo nombre del Espíritu Santo nos da la idea clara de cuál es su función. La función principal del Espíritu Santo en nuestras vidas es santificarnos, es hacernos santos. Por eso la palabra dice, y Jesús describe al Espíritu Santo de varias maneras. Primero, como el consolador que estará con nosotros para ayudarnos a cumplir los mandamientos si es que nosotros le amamos a Él. El que me ama guarda mis mandamientos y yo les daré otro consolador. ¿Para qué? Para ayudarnos a guardar los mandamientos. Segunda de Corintios 3:18 nos dice que somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo y eso es santificación por el Espíritu Santo. Y también Jesús describe al Espíritu Santo como ríos de agua viva que corren en nuestro interior. ¿Y para qué corren en nuestro interior? Para limpiarnos, para santificarnos y después corren hacia afuera, ya en manifestación de dones y en manifestación del fruto del Espíritu, pero primero hacen la obra en nosotros. Así que el Espíritu Santo es nuestro santificador. Y como santificador es nuestro transformador. Esa es la razón por la cual este tema se llama, y el de ayer, se llama el Espíritu Santo nuestro transformador, que es equivalente a decir que es nuestro santificador. Ayer hablábamos de que la verdadera vida cristiana es una vida que va en aumento, en santificación, en obediencia a la palabra de Dios.
creyente es alguien que cree en su corazón, no en su mente, en su corazón. Y eso es por revelación, que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Y nos dice que sin ese reconocimiento del señorío de Cristo no hay salvación. Pero el reconocimiento del señorío de Cristo no es reconocer un título. El señorío de Cristo significa reconocer que Él es el que manda en nuestras vidas y que nosotros vamos a vivir una vida de obediencia a Él. Y además de eso, el verdadero cristiano ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza que cambia la actitud nuestra ante el pecado y ante el mundo. Porque lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y eso es contrario a Dios, esos son enemigos de Dios. Entonces esa nueva naturaleza, que es la misma naturaleza de Dios en nosotros, significa aborrecer lo que Dios aborrece, y lo que Dios aborrece es el pecado. Por lo tanto, nuestra actitud ante el pecado tiene que cambiar radicalmente. Antes íbamos detrás del pecado, hoy vamos en la dirección contraria, detrás de la santidad. Entonces, alguien que es nacido de nuevo va a ir detrás de la santidad, detrás de la obediencia más que de las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son el resultado de la obediencia. Y aparte de ello, es alguien que está creciendo en cuanto a su testimonio cristiano. No quiere decir que eventualmente no peque, pero la vida de pecado no va a ser su vida. Y aquí le pongo un ejemplo. La oveja puede pasar por el lodo y mancharse, pero no se queda a vivir en el lodo. El cerdo vive en el lodo. Esa es la diferencia entre un cristiano y un pecador. El cristiano es como una oveja que pasa por el lodo y de repente se mancha o se ensucia, pero no se queda a vivir en el lodo. Mientras que el no creyente es alguien que vive en el lodo, que el lodo es su característica. Ya una vez establecido esto, también necesitamos reconocer que la palabra de Dios dice que esa nueva naturaleza necesita irse desarrollando cada día más. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y perfeccionar significa madurarla, y la maduración implica una transformación. Y esto lo vemos claramente en varios pasajes de la Escritura. Para comenzar, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. La palabra de Dios dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando la palabra de Dios se refiere aquí a la obra del Señor, no quiere decir la obra de la iglesia solamente, sino la obra que el Señor está haciendo transformándonos interiormente. Eso quiere decir que la Biblia nos está, esta escritura de 1 Corintios 15, 58, nos está exhortando a crecer en la obra transformacional del Señor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, así como crecer en la obra externa del Señor, que es el crecimiento de la iglesia. Y esto lo dice claramente Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice, y Dios puso a unos en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Nos está hablando de una obra exterior, pero también nos está hablando del carácter, que es una obra interior. Y 1 Corintios 15:58 nos manda a crecer constantemente en esa obra, en la externa y en la interna. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, en Jesús, ¿verdad? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para comenzar, no
nosotros somos templos del Señor, somos templos del Espíritu Santo. Y si bien la suma de todos nosotros va a construir el templo santo del Señor en el cielo, cada uno de nosotros como templo terrenal también debemos crecer como templo. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando crezco en el conocimiento de Dios, me confronta conmigo mismo y me transforma para irme acercando cada día más a esa imagen de Cristo en nosotros. Y segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Notemos acá algo que es bien importante. Dice, hermanos, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Y qué es el objetivo de la fe? El objetivo de la fe es la obediencia. Lo dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham obedeció. O sea, el primer objetivo de la fe es ser salvo y después de eso la obediencia. De hecho, Pablo dice que él fue llamado a predicar la obediencia por la fe a las naciones, o la fe para la obediencia, perdón. Él fue llamado a predicar la fe para la obediencia en todas las naciones. O sea, el objetivo primario de la fe es la salvación y la santificación. Y como resultado de esa salvación y de esa santificación vienen las promesas, porque Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice claramente que, perdón, dicen que no están escuchando muy bien. Déjenme ver si puedo ajustar el volumen antes de aquí. Tengo todo el volumen, ok. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha mejor? Pues sí. Entonces estábamos hablando de que la fe es para la obediencia. Por lo tanto, cuando dice que crezcamos en la fe, está hablando de crecer para la obediencia. Y aparte dice, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda, o sea, va creciendo. Y eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 dice, Proverbios 4:8, Proverbios 4:18. La palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, la vida nuestra debe ir en aumento. ¿Y en aumento de qué? En la luz. ¿Y qué es la luz? La manifestación de Cristo en nosotros, del carácter de Cristo en nosotros. Y esa va creciendo hasta que el día es perfecto. Esto es equivalente a lo que dice Filipenses 1:6, que vamos a ser perfeccionados todos los días de gloria en gloria hasta el día de Jesucristo. Así que la vida auténtica cristiana es una vida de crecimiento, y como vida de crecimiento requiere un proceso de transformación creciente. Esta transformación es producida en nosotros por el Espíritu Santo, pero no solo la obra del Espíritu Santo, hay una obra que nosotros tenemos que hacer. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que Él crezca y que yo mengüe. Mi parte en el proceso de la santificación es crucificar mi yo, morir al yo. Lo dice Mateo 16:24 y lo dice 2 o 3 veces más en el mismo evangelio, y lo dicen los otros evangelios. Para el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niegue su yo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es tomar la cruz? Es mantener la atención para morir a todos aquellos aspectos que nos están impidiendo seguir a Cristo en su estilo de vida. Y su estilo de vida implica carácter e implica ministerio. Así que el verdadero creyente va a ir creciendo.
en diferente ritmo, pero la característica del creyente es el crecimiento. Un creyente o alguien que se diga creyente, que no ha nacido de nuevo y que no está creciendo, o sea, que no cambió su actitud ante el pecado, sino que puede ser que externamente diga que no, pero internamente los hechos de su vida y sus pensamientos todavía muestran la inclinación al pecado, y que además de ello no está creciendo en el Señor, en el conocimiento de la palabra, en la obediencia a la palabra, en los frutos o en el fruto del Espíritu, creciendo en amor. Este no es un creyente, porque las características del creyente son nacidos de nuevo, frutos de arrepentimiento y crecimiento en la obediencia y santificación. Pero eso tiene la condición de morir a nosotros mismos, de llevar las obras de la carne al Espíritu, para que el Espíritu Santo nos ayude. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Nosotros crucificamos las obras de la carne por el Espíritu, pero nuestra parte es la decisión, la convicción, el carácter de crucificar las obras del Espíritu, de la carne. Y el trabajo del Espíritu Santo es la transformación de nuestro corazón para establecer la obediencia a la palabra, para establecer el fruto del Espíritu en nosotros y que se manifieste hacia afuera. Es un trabajo conjunto. He escuchado a muchas personas que cuando hablamos de su pecado dice: es que a mí Dios no me transforma. Sí, pero es que vos no querés morir a ti mismo, no querés oponerte, dice la palabra, y vamos a ir a esta palabra para que podamos entender más concretamente de qué estamos hablando. En el libro de Hebreos, o en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 12 y versículo número 1, dice la palabra, a partir del versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 4, dice, y esto es algo que a la mayoría, o una buena parte, no voy a decir la mayoría, pero sí a una buena parte de cristianos se nos olvida. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ojo aquí, esta es la característica del creyente. Despojémonos, primero dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y al final dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué quiere decir eso? No habéis resistido hasta la sangre, quiere decir no habéis muerto todavía en el intento de resistir el pecado. O sea, la resistencia al pecado debe ser una cuestión permanente nuestra, que el Espíritu Santo nos va a ayudar, pero es nuestra responsabilidad. Y yo no puedo llegar delante del Señor y decir: mira, Señor, yo pequé porque no me aguanté y no pude. Mi responsabilidad es primero resistir el pecado, porque no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, dice la palabra, y juntamente con la tentación vendrá, el Señor nos dará la salida. Cuando yo soy tentado y caigo es porque no tomé la salida. Entonces yo necesito arrepentirme y pedirle perdón al Señor porque no tomé la salida que Él me dio. No porque caí en pecado, que también, pero también le debo pedir perdón porque el Señor me dio la salida y yo no la tomé. O
O sea, me dejé ganar por la tentación. Y la tentación que se convierte, la tentación no es el pecado. La tentación lleva un proceso para convertirse en pecado. Y Santiago del 1 al 12 nos habla de ese proceso. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque cada uno es tentado de su propia concupiscencia, o sea, de sus propias pasiones, de su yo, de su ego, que busca autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación. Entonces somos tentados en nuestras concupiscencias y una vez que hemos sido tentados, somos atraídos, seducidos, concebimos y damos a luz. Hay 5 procesos. Uno lo hace el diablo. Todos los demás lo hacemos nosotros. El diablo nos manda la tentación, pero el que es atraído por la tentación, soy yo. El que es seducido por la tentación, soy yo. El que concibe el pecado o cómo llevar a cabo la tentación, soy yo. Y el que lo ejecuta, soy yo. Así que la mayor responsabilidad no es del diablo, la mayor responsabilidad es mía porque no resistí hasta la muerte el pecado. Así que la responsabilidad es nuestra, la responsabilidad de morir al pecado, la responsabilidad de morir a nuestro yo, es una responsabilidad personal en la cual, si bien es cierto, el Espíritu Santo nos va a ayudar, nosotros debemos dar el primer paso, nosotros debemos hacer lo posible y lo posible es resistir toda tentación porque no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y luego el Espíritu Santo nos va a ayudar con la transformación de nuestro corazón. Muy bien. El Espíritu Santo, recordemos que dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo para hacerle testigos al Señor. ¿Qué es ese ser testigos? Es dar testimonio de en primer lugar, de la transformación de vida que el Señor ha hecho en mí a través de mis actos y después de mis palabras. Pero no puedo hablar si no he sido transformado antes. No puedo hablar de lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo. Entonces el ser testigo comienza con la transformación interior y después se manifiesta en los hechos de nuestra vida y en nuestras palabras como manifestación exterior. Y ese poder para esa transformación nos lo da Dios a través del Espíritu Santo. Nuestro Espíritu el Espíritu Santo es nuestro ayudador para nuestra debilidad. Y parte de esa debilidad es la transformación de nuestro corazón. Nosotros no podemos transformar nuestro corazón, solo Dios por el Espíritu Santo lo puede hacer. Y por eso es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu santificador. Luego, algunas otras cosas que implican esa transformación que requiere de nuestra decisión, convicción y compromiso de entrega de nuestra vida a Dios para que Él se manifieste a través de nosotros, significa hacer del Señor el centro real, no teórico de nuestras vidas, el motivo de nuestras vidas. Hay muchas personas que dicen Dios es el centro de mi vida, sí, pero nunca le consultan, nunca le obedecen. ¿Es realmente el centro de su vida? No. ¿Es la prioridad de su vida? No. ¿Es el que maneja su vida? No. De hecho, hay hasta un eslogan que manifiesta la insensatez de esa posición. Y ese eslogan que se menciona en algunos círculos cristianos, que suena bonito, pero es totalmente contrario a la Biblia, es: yo soy el piloto de mi vida y Dios es mi copiloto. No, Señor. La Biblia no dice de eso. El Señor es mi piloto. Punto. Se acabó. Él es el que dirige mi camino. Él es el que guía mi camino. Él es el que establece mi camino. Poner a Jesús o a Dios como el copiloto significa rebajarlo de categoría en última instancia.
y en lo más profundo del corazón significa yo manejo mi vida y Jesús me ayuda a que mi vida sea como yo la quiero. No es así. No es así. De hecho, la conversión de Pablo nos da un buen ejemplo de eso. Cuando Pablo es botado del caballo en el camino de Damasco y Jesús habla con él y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento Pablo se convierte, y la primera cosa que Pablo hace es preguntarle a Jesús, ¿qué quieres tú que yo haga? No le dijo, mira, yo quiero que me devuelvas la visa, que hagas esto, me hagas el otro, me hagas aquí, me hagas allá. No. ¿Qué quieres tú, Jesús, que yo haga? Y la vida del creyente es así. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú de mí? No se trata de haz tú para mí. No, yo para Él. Como consecuencia de que yo vivo para Él y hago lo que Él estableció, entonces me vienen las añadiduras. Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, y justicia es obediencia a su palabra, y entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que necesitamos tener mucho cuidado con eso, porque hay una buena parte de creyentes que resulta ser que no están, o se dicen creyentes, pero realmente no están obedeciendo a la palabra de Dios. Y la característica fundamental es la obediencia a la palabra de Dios. Luego, el creyente va a vivir agradando al Señor en todo lo que hace y para la gloria del Señor. Colosenses capítulo 3, versículos del 22 al 24, dice la palabra que no hagamos las cosas para el ojo humano, es decir, para quedar bien con los demás o para quedar bien conmigo, sino que la hagamos como para el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado en el fruto que nosotros manifestemos. Así que el creyente vive haciendo las cosas para el Señor, no para agradar a los demás ni para agradarse a sí mismo. El hacer las cosas para agradarme a mí mismo es autogratificación, que es la búsqueda del ego. Y el hacer las cosas para los demás es la búsqueda de la autoexaltación, que también es un producto del ego, el enemigo de Dios. Porque el mayor enemigo, como ya lo vimos en el proceso de la tentación al pecado, el gran enemigo no es el diablo. El gran enemigo soy yo, es mi ego. Porque mi ego es el que es atraído, seducido, concibe y ejecuta el pecado. Así que nosotros lo que necesitamos hacer es agradar al Señor en todas las cosas que hagamos. No buscar agradarnos a nosotros mismos o agradar a los demás, que es una necesidad del ego que debe morir, no que debe ser fortalecido supliendo sus necesidades de autocomplacencia, de autogratificación y de autoexaltación. Otra manifestación de un creyente que está siendo guiado, dirigido y caminando de la mano con el Espíritu Santo es que ese creyente va a controlar sus palabras, no por él, sino porque va a poner sus palabras, su lengua, su boca bajo la dirección del Espíritu Santo, y no va a hablar ninguna palabra que no sea dicha por el Espíritu Santo. Y lo dice en Santiago capítulo 3 versículos del 1 al 12, que la lengua es un miembro incontrolable por nosotros mismos, que es como el freno para el caballo o el timón para el barco. O sea, nuestra lengua controla nuestro destino. Para que nuestro destino sea en Dios, nosotros no podemos controlar la lengua, pero sí el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, y si estamos sujetos al Espíritu Santo vamos a hablar las palabras del Espíritu Santo, no las palabras de la carne.
Y eso va a comenzar en nuestro pensamiento. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La sujeción al Espíritu Santo y la muerte a nuestro yo, que son dos procesos simultáneos, comienza en nuestro pensamiento, porque lo que hablamos viene del pensamiento, de esa parte engañosa y perversa del corazón que todavía no ha sido regenerada. Así que necesitamos, el creyente va a tener cuidado de sus pensamientos y va a tener cuidado de su boca, y va a sujetar tanto sus pensamientos como su boca al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. También la vida del creyente se va a caracterizar por el poder del Espíritu Santo en él, en la fortaleza para enfrentar los desafíos cotidianos de la vida. Eso nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 37, de que en todas las cosas seremos más que vencedores, comenzando porque todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y terminando con que en todas las cosas seremos más que vencedores. Y esto es por el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda en nuestra debilidad. Un creyente se va a quejar de vez en cuando, pero alguien que es quejoso permanentemente es porque, si es creyente, no está operando bajo el poder del Espíritu Santo. Hay algunos hermanos que cuando uno habla con ellos, lo que le dicen es que andan de desierto en desierto. Eso quiere decir de problema en problema, y encima tienen una cara larga, tristes, recargados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me dice a mí que si son verdaderamente creyentes y nacidos de nuevo, no están sujetándose al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la vida del creyente no es una vida de desierto en desierto. Sí los vamos a pasar, pero también es una vida de gloria en gloria, y es una vida de victoria en victoria. Entonces no es solo desiertos. Cuando alguien está viviendo según él solo desiertos, lo que está sucediendo es que él no está dejando que la transformación del Espíritu Santo se opere en su vida, porque ni siquiera lo está considerando. Porque la prueba termina, o el desierto termina, en la medida en la cual somos transformados. Ahí se termina y ahí comienza la victoria. Y la palabra dice que Dios nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, transformándonos. No dice de desierto en desierto. Ojo con esto. Entonces, un creyente nacido de nuevo va, como tiene al Espíritu Santo en él, y con él y para él, y el Espíritu Santo es su ayudador en cualquier necesidad, todas las pruebas las va a enfrentar con fortaleza, y va a vencer entre ellas la tentación. Va a guardar también su corazón del dolor y de la amargura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un espíritu, es el espíritu del amor. Y el amor no guarda rencor, el amor no busca la venganza. Entonces la venganza y el deseo de venganza, el dolor, la amargura, significa también que un creyente no está tomando, no está crucificando su carne y dejando que el fruto del Espíritu, que es el amor, fluya a través de él. Ahí hay un área que necesita ser perfeccionada por el Espíritu Santo para ser liberado de toda atadura de dolor, de amargura, de deseo de venganza, de resentimiento, etc. El Espíritu Santo es nuestro ayudador para vencer todas esas emociones negativas, emociones contrarias, sujetándonos al Señor, y el gozo va a venir a nuestro corazón, y el gozo es nuestra fortaleza, dice la palabra. O sea que el creyente, sí vamos, mire, no somos perfectos, entendamos eso. Aun cuando el Espíritu Santo está en nosotros y vivamos de la mano del Espíritu Santo, va a haber momentos en que las circunstancias nos podrían agarrar desprevenidos y nos vamos a soltar del Espíritu Santo y la carne va a volver a tomar control. Pero eso no es una cosa cotidiana, eso debe ser algo que va disminuyendo cada día en nuestras vidas.
porque nuestras vidas deben ir creciendo en sujeción al Espíritu Santo. Nuestras vidas deben ir creciendo en estar íntimamente unidos, evitar para fortalecernos en el Espíritu Santo y ganarle a la tentación de la carne, de los ojos, de la vanagloria, o sea, a toda tentación que el ego procesa para hacernos caer. Luego, otra característica de un creyente andando en el Espíritu es hacer con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros y no hacerle a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra que hagamos con los demás lo que quisiéramos que nos hicieran, que ellos hicieran con nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Amor, aceptación, pertenencia, seguridad, respeto, por lo menos. La pregunta es, ¿lo estamos dando? Cuando en consejería algunas personas me manifiestan, por ejemplo, es que mi pareja no me ama. Ok. La pregunta que yo hago, la invierto, es, ¿tú estás amando a tu pareja? Es que como no me ama, yo no la amo. Ahí está el problema. Yo no debo hacer con los demás lo que ellos hagan conmigo. No. Yo debo hacer hacia los demás lo que quiero que ellos hagan conmigo. O sea, yo primero tengo que sembrar para cosechar. La cosecha no viene antes de la siembra. Entonces, normalmente, cuando alguien se queja de otra persona, de que la otra persona no la está tratando como debiera o no la está amando o cualquier cosa, la pregunta debe ser al revés. ¿Tú lo estás haciendo con esa persona? ¿O tú lo estás haciendo con las demás personas? Porque mire, dar para recibir es la ley. Primero doy, después recibo. Primero siembro, después cosecho. Pero hay algunos que creen que la vida cristiana es un contrato. Si tú me das, yo te doy. No, yo soy el que debo dar. Si el otro da o no da, es responsabilidad de él. Pero la responsabilidad mía es dar. Cuando alguien tiene una necesidad, siembre de su necesidad. Si necesito amor, siembro amor en los demás. Si necesito paciencia, voy a sembrar paciencia en los demás. ¿Y sabe qué? Dios es tan maravilloso que nos abre la puerta para hacer eso. Cuando nosotros necesitamos, nuestra necesidad es amar o ser amados, el Señor nos va a poner a un montón de personas que no son fáciles. Quizá no de ellas, pero de otras personas sí. Cuando nosotros necesitamos que nos tengan paciencia, nos van a aparecer personas que nos van a impacientar. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando la oportunidad de sembrar paciencia en el otro para cosechar paciencia para conmigo de quien sea. Así funciona la ley de Dios. En el mundo es no te doy hasta que no me das. Pero en el reino es te doy y de algún lado yo voy a recibir. Esa es la gran diferencia entre vivir en Cristo y vivir en el reino. Y esa es una de las cosas que debe caracterizar al creyente. He dado mucha consejería en relación a que es de parejas, por ejemplo, donde la persona dice, es que yo no lo amo porque él no me ama. Es que yo no lo sirvo porque él no me ama o no me sirve. Es que yo no me preocupo por él porque él no se preocupa de mí. Ahí estamos totalmente equivocados en cuanto a la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu va a ser una vida de sembrar, de sembrar, de sembrar y de sembrar
y tarde o temprano vamos a cosechar. Así como en la naturaleza, el que siembra va a terminar cosechando. Lo único es que hay cosechas que son inmediatas. Por ejemplo, si usted siembra frijol, pues bueno, al mes ya va a estar cosechando frijol o tal vez menos. Si siembra maíz, a los 3, 4 meses va a estar cosechando mazorcas. Pero, por ejemplo, si siembra hule, lo va a sembrar hoy y va a cosechar a los 10 años. Si siembra bambú, lo va a sembrar hoy y va a cosechar a los 7 años. Así que usted no se preocupe, por eso dice la palabra de Dios, que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Usted permanezca, su recompensa o su cosecha no viene de los demás, viene de Dios. Y Dios va a traer la cosecha o la recompensa por cualquier lado, aunque no sea la persona de la que la esperamos. Pero Dios lo va a traer porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Y Él ha dicho que sembremos con paciencia porque a su tiempo cosecharemos. Y la vida del creyente es una vida de sembrar. Y no solo sembrar dinero, sembrar amor, sembrar gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, sembrar palabras de ánimo, palabras de bendición, palabras de bien. Esa es la vida del creyente, dar, dar, dar. Y en la medida que damos, el Señor nos va a ir multiplicando y aumentando lo que dimos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me pide, me va a dar. Y cuando me da, me va a pedir. ¿Para qué? Para continuar dándome más, pidiéndome más, para dar más todavía. Ese es un círculo virtuoso de la bendición en todas las áreas de nuestra vida. En todas. No solo en algunas. En todas las áreas de nuestra vida. Funciona en nuestra vida para con Dios, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida financiera, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida laboral, en nuestra vida eclesiástica, en nuestra vida ciudadana. Yo no conozco, por ejemplo, a un solo pastor que antes no haya comenzado su vida ministerial sirviendo en la iglesia a los demás sin aún predicar la palabra. Ya sea poniendo sillas, barriendo, siendo un ujier, recogiendo la ofrenda, alabando. Por ahí se comienza, porque dando es como vamos a recibir. Esa es la ley, fiel en lo poco sobre lo mucho. Y fiel en lo poco, ¿para qué? Para darlo. Y entonces el Señor nos va a poner sobre lo mucho. Eso es una característica de la vida del creyente. La otra característica, y esto tiene que ver con la muerte del yo y de la autoexaltación del yo, es Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4. Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y ver por lo de ellos como por lo nuestro. Y esto quiere decir, yo no voy a tener un más alto concepto de mí que el que debo tener, y además voy a estimar a los demás como que si fueran superiores a mí mismo, y los voy a servir y los voy a bendecir como si fueran superiores a mí mismo, y además voy a ver por lo de ellos como por lo mío. Una característica, miren, una epidemia emocional o psicológica el día de hoy es el egoísmo. El mundo está lleno de egoísmo, y lo peor del caso es que ese egoísmo en muchos casos se ha transferido a la iglesia. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos más que de Dios, y amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Eso es adentro de la iglesia. Y necesitamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Realmente estoy viendo por lo de los demás, o solo estoy viendo por el derecho de mi nariz?
Estoy buscando a Dios para amarlo con todo mi corazón, para servirlo con todo mi corazón, para ser canal de bendición de Él para otros. ¿O estoy buscando a Dios para que Dios me bendiga a mí? Una vida en el Espíritu es buscar a Dios para bendecir a otros. Ser un canal de Dios para bendecir a otros. No se trata de acumular riquezas, no se trata de acumular bendiciones, no se trata de acumular incluso revelaciones, sino se trata de dar. Y le voy a poner un ejemplo de esto que para mí fue muy doloroso hace muchos años, pero me sirvió para aprender que esa no es una actitud que debo tener. Hace como 20 años, un poco más, el Señor comenzó a revelar a mi corazón su paternidad. Ya no solo el hecho de llamarlo Padre, sino el hecho de vivirlo a Él como mi Padre. Y esa revelación vino y transformó mi corazón de una manera impresionante. Y no solo eso, sino que comenzó a transformar el corazón de personas a mi alrededor. Y había una persona a la que yo apreciaba muchísimo en ese tiempo, que recibió esa revelación conmigo o de mí. Y resulta ser que un día yo estaba compartiendo de esa enseñanza con una iglesia y esta persona estaba ahí. Y cuando finalizó me dijo, mira, me dijo, no, prácticamente me dijo, no seas tonto. No compartas esa revelación tan linda que Dios te ha dado hasta que no escribas un libro, porque si no alguien más la va a aprovechar, va a escribir un libro y él es el que va a ganar dinero con eso y no tú. Mire, fue algo muy doloroso, la verdad, fue algo muy doloroso para mí. Gracias a Dios no le hice caso y lo seguí compartiendo. Y en algún momento el diablo me quiso tentar diciéndome, mira, esta persona tiene razón, porque Dios no te va a seguir dando revelaciones. Y eso en ese momento quizá me hizo dudar un poquito, unos 2 o 3 minutos, tal vez 5. Pero inmediatamente el Espíritu me habló y me dijo, Dios, tu Padre, es infinito. Él tiene no una, ni dos, ni tres revelaciones. Él tiene miles de revelaciones. Y en tanto que tú lo busques y seas fiel, el Señor te va a seguir dando revelaciones. Y quiero decirle que estos 23 años, desde que eso pasó, han sido años de permanentes revelaciones del Señor, constantes revelaciones del Señor. No han parado, porque esa es la ley. Siembra y cosecha. Da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Por qué? Porque si doy de gracia, el Señor me va a dar más de gracia, para que siga dando de gracia. Así que la vida del creyente es una vida de dar. Y no solo dinero, y lo incluye, pero es una vida de dar todo, es una vida de dar la vida. Como dice la palabra, no hay más amor que este que dar su vida por los hermanos. Ese es un estilo de vida en el Espíritu. Es un estilo de vida provocado por el Espíritu en nosotros y que además es ayudado por el Espíritu, crucificando la carne y transformando nuestro corazón para vivir ese estilo de vida. Pero el Espíritu normalmente, eso no quiere decir que a veces no lo haga, pero el Espíritu normalmente no va a ir a atropellar nuestra voluntad, salvo que sea el Espíritu nos va a convencer, el Espíritu nos va a hablar, el Espíritu nos va a guiar de usted y de mí
Sí, implica obedecer. Pero si no obedecemos, sí le puedo garantizar algo. Un día de estos, el Espíritu nos va a atropellar. Con las circunstancias, con cualquier cosa, y ahí vamos a reaccionar y entonces vamos a obedecer al Espíritu Santo. Porque algo sí le puedo decir. Si el Espíritu Santo pone el ojo en algo que hay que transformar en mi corazón, no va a descansar hasta que eso sea transformado. El Espíritu Santo no se va a dar por vencido nunca con usted y conmigo en nuestra transformación y en nuestra santificación. Y si es preciso atornillar un poquito más la cosa, lo va a hacer. Porque el objeto del Espíritu Santo, el objetivo del Espíritu Santo es nuestra transformación para bendición. Y lo que el Espíritu Santo quiere transformar en nosotros es porque si está ahí no es de bendición. Y eso necesitamos aprenderlo y guardarlo en nuestro corazón para que cuando el Espíritu Santo quiera transformar algo en nosotros, es mejor obedecer que resistir. Porque en la medida en la que nosotros resistamos, en esa medida el Espíritu Santo va a incrementar su poder para transformarnos. Y eso va a ser doloroso para cada uno. Al Espíritu Santo, como a Dios, yo no lo puedo vencer. Es algo así como que una hormiga quiera pelear con un elefante. Imposible que la hormiga le gane al elefante. El elefante con un soplidito va a vencer a esa hormiga. Nosotros no podemos. Lo mejor que podemos hacer es entender que cuando el Espíritu Santo nos está dando una instrucción, una dirección, una guianza, y principalmente si es algo que es insistente en nuestras vidas, mejor obedecer porque es para nuestra bendición, mientras que no obedecer es para maldición. Es para meternos en problemas, pero si obedecemos es para bendición. Esa es la maravilla del Espíritu Santo en nosotros, de tener al Espíritu Santo como un compañero, como un íntimo, como un ayudador, porque el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a la bendición, nunca nos va a dirigir al mal. El mal no viene por el Espíritu Santo, el mal viene por nuestra desobediencia. El mal viene porque nosotros no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Y la verdad es bondad, es amor, es gozo, es paciencia, es todo lo bueno. Entonces no resistamos al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo es lo peor que nos puede pasar. Lo mejor es obedecer, porque es para nuestra bendición, nos fue dado para nuestra bendición. Y además obedecer al Espíritu Santo también pone a nuestra disposición todo el poder del Espíritu Santo para esa obediencia. Pero primero tengo que crucificar el yo. Decidirme a obedecer al Espíritu Santo y no obedecer los caminos que me parecen derechos en mi propia opinión, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Y déjeme decirle algo acá para ir concluyendo. La palabra de Dios nos enseña, y esta es una enseñanza de Jesús, de que ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la muerte. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Qué significa eso? Se lo voy a poner en términos prácticos. El camino a la muerte, el camino al pecado, el camino a la tentación se ve atractivo. Se ve agradable a los ojos, agradable al ego. Parece bueno al ego. Pero al final va a ser muerte. Mientras que el camino de Dios al ego no le va a gustar, va a parecerle estrecho, va a parecerle angosto, dificultoso al ego, porque realmente no es así, pero al ego así le parece, porque tiene que morirse el ego para que nosotros obedezcamos al Señor. Obviamente no le va a parecer nada bonito, pero es al ego, al espíritu le parece magnífico. La diferencia es que va a parecer
como algo dificultoso, pero al final es vida, es bendición. Es un camino que comienza angostito, pero en la medida que lo vamos caminando se va haciendo ancho. En tanto que el camino del diablo es al revés. Parece wow, pero se va angostando y angostando hasta que nos encierra en un callejón sin salida. Así que mejor obedecer. Por eso el Padre les dice a los israelitas, mejor es obedecer que sus sacrificios, que sus holocaustos, que sus ofrendas. La mayor ofrenda que nosotros le podemos dar al Señor de amor es la ofrenda de nuestra obediencia, porque detrás de nuestra obediencia vienen todas las demás cosas que le agradan al Señor. Por eso la palabra comienza con algo cuando habla de nuestra renovación. En Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3 dice: presenten sus cuerpos, su ego, su yo, en sacrificio vivo a Dios, que es su culto racional. Renóvense en su pensamiento, para que ya no sigan viviendo como vive el mundo, sino que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. ¿Dónde comienza? En la crucifixión, en la presentación de nuestro cuerpo, de esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón, de ese ego, como un sacrificio vivo al Señor. Y hay una característica en un sacrificio vivo. El sacrificio vivo se va a querer bajar del altar a cada rato. Hay que volverlo a subir. Por eso dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Porque el ego no se va a dar por vencido, no solo una vez al día, no solo al comenzar el día. Lo tengo que hacer ahorita y dentro de 5 minutos y dentro de 10 minutos y tal vez dentro de 11 minutos. Es algo que necesito tener consciente en mi corazón, en mi mente y en mi corazón, de que lo debo hacer todo el tiempo. Debo estar al pendiente de cualquier cosa que esté manifestando autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación, porque ese es el ego, no es Dios. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador para crucificar el ego. Termino leyéndoles Romanos capítulo 8, versículo número 13. Dice la palabra: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Note la secuencia. Si por el Espíritu, agarrándome del poder del Espíritu, hago morir las obras de la carne, viviré. ¿Quién hace morir las obras de la carne? Yo. El Espíritu Santo me da su poder, pero el que las tiene que hacer morir soy yo. Es mi responsabilidad. La responsabilidad del Espíritu Santo va a ser transformar mi corazón. Y Él lo va a hacer en el momento en el que esté listo mi corazón, y entonces va a terminar la batalla en esa área específica. Pero mientras en un área específica tengo la batalla, yo tengo que echar mano del Espíritu Santo todo el tiempo. Y aquí voy a terminar con un ejemplo. Hace algún tiempo ministré a una persona que tenía el pecado de la pornografía. Y había estado batallando contra eso y no lograba la victoria y caía. Cuando le compartí esta escritura, entendió en su mente y bajó a su corazón que él necesitaba, cuando venía la tentación, refugiarse en el Espíritu, tomar el poder del Espíritu como su ayudador, pero que él tenía que negar seguir esa tentación. Cuando él entendió ese proceso, parte de lo que le ministré fue lo que le dice Jesús a sus discípulos: oren para que no entren en tentación.
No se trata de orar cuando ya estoy en la tentación. Se trata de orar antes de que la tentación venga. Entonces la oración es un arma que yo necesito todos los días para poder y constantemente para resistir la tentación antes de que venga. De tal manera que cuando la tentación venga yo ya estoy fortalecido en el poder del Espíritu Santo para hacerla morir. Pero hay gente que hasta que viene la tentación comienza a orar y ya va tarde, mi hermano. Usted y yo sabemos cuáles son las áreas de nuestras debilidades. Usted y yo sabemos cuáles son aquellas áreas en las cuales somos más vulnerables a los ataques de la tentación y a los ataques del diablo. Por lo tanto, usted y yo lo que necesitamos realmente es orar antes y lo más que podamos para poder estar fortalecidos en el espíritu y resistir esa tentación. ¿Y sabe qué? La oración es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos, pero resulta ser que en la iglesia es ¿cómo se lo digo? La niña pobre a la que nadie le pone atención. Es lo que menos hace la iglesia, orar. La iglesia pide, pero no ora. Y orar es lo mejor que usted y yo podemos hacer. O debemos hacer. La oración nos conecta con Dios. La oración nos mantiene conectados con Dios. Y la oración nos empodera para resistir al diablo y toda maquinación del diablo. La oración pareciera que es la menor necesidad de la iglesia. La oración es la mayor necesidad de la iglesia. Porque la necesidad de la iglesia es morir al yo. Y morir al yo implica la necesidad de resistir la tentación. Porque toda tentación pasa por el yo. La tentación no la trae directamente el diablo, o el pecado no lo trae el diablo. El diablo trae la tentación, pero la tentación es procesada aquí. Y de aquí caemos al pecado. Entonces por eso necesitamos la oración y necesitamos, además de la oración, necesitamos el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Les doy muchísimas gracias por el privilegio de su sintonía. Para mí es un privilegio el que usted participe conmigo en este escudriñar de la palabra de Dios. Es un privilegio inmerecido de parte del Señor. Muchísimas gracias. No vamos a terminar todavía la transmisión. Vamos a orar por usted y por su familia. Solo espéreme un momentito. Le recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, tenemos estas transmisiones a las 8 de la noche para edificarnos, consolarnos y vestirnos para prepararnos a la venida de Cristo y ser su novia. En segundo lugar, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, le agradecería muchísimo que lo que de gracia ha recibido lo dé de gracia y compartiéndolo con sus contactos en las redes sociales para que ellos también sean bendecidos. Tercero, le recuerdo que tenemos a su disposición un canal de YouTube donde estas enseñanzas y muchísimas que hemos dado durante el año están en el canal. Usted puede accesar a ellas totalmente sin costo y ahí están clasificadas por temas para que se le facilite más buscar lo que sea su necesidad. Hay de varios temas, por ejemplo, amarnos a nosotros mismos a la manera de Dios, quién es Jesús, conociendo a Jesús, conociendo al Padre, conociendo al Espíritu Santo, enseñanzas para fortaleza, enseñanzas para consolación, enseñanzas de discipulado, de consejería, en fin, ahí están clasificados, se puede accesar a ellas totalmente gratuito. Solo le quiero pedir un favor. Si usted accesa a nuestro canal y pone un video por ahí,
solo pinche una palabrita que aparece debajo del video, que es suscribirse. Eso no tiene costo tampoco para usted y para nosotros sí nos bendice porque mientras mayor número de suscriptores tenemos más privilegios de parte de YouTube para poder hacer estas transmisiones. La otra cosa que le quiero recordar es que si usted va a salir de su casa y va a tener contacto con personas que no son de su grupo familiar, tome las medidas de precaución, póngase la mascarilla, lávese las manos con jabón constantemente, mantenga el distanciamiento social. De esa manera va a protegerse usted, va a proteger a su familia y va a protegernos a todos. Cuando anda con alguien que no es su grupo familiar. En el grupo familiar no necesitamos usar la mascarilla, no necesitamos guardar la distancia, pero sí cuando vamos hacia afuera, por favor, sí lo hagamos. Y así, ese es un deber de amor o una obra de amor para protegernos a todos. Muy bien, vamos a terminar la transmisión orando entonces y le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar los unos por los otros y por nuestras familias. Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder escudriñar con la dirección y la guianza de tu Espíritu Santo tu palabra, Señor, pidiéndote, mi Dios, que toda tu palabra quede sembrada en nuestros corazones para que produzca fruto en abundancia para gloria tuya y bendición nuestra. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a la maravillosa persona del Espíritu Santo, nuestro amigo inseparable, nuestro compañero que permanece con nosotros, vive en nosotros y es nuestro ayudador para toda circunstancia. Gracias, Señor, por ese regalo de tu gracia para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora también aprovechamos el privilegio que tú nos has dado de poder entrar al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, pidiéndote, Señor, y poniendo delante de ti a cada uno de nosotros y nuestras familias, pidiéndote, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando de toda mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, Señor, destruyendo todas esas fortalezas que nos impiden vivir una vida en ti con mayor plenitud, Padre. También te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú, Señor, levantes al que esté caído, fortalezcas al que está debilitado, extiendas tu manto de alegría, Señor, y derrames sobre el corazón tu óleo de gozo en todos aquellos que están atribulados, afanados, con temor, en ansiedad, en angustia, en depresión, en opresión, en tristeza, Señor, o en cualquier emoción negativa, Padre. Señor, también te pedimos que a cada uno de nosotros nos des cada día más hambre y sed de ti, para que seamos, Señor, para que nuestra alma sea, Señor, como esa sierva que brama en el desierto, Señor, por agua y por comida, Señor. Que nuestra alma clame, Señor, por el alimento de tu palabra y por el alimento de tu Espíritu, Señor, cada día, Padre. Y también te pedimos, Señor, por todos aquellos miembros de nuestra familia que todavía no han venido al conocimiento tuyo. Señor, atráelos con lazos de amor antes, Señor, de que sea el arrebatamiento de tu iglesia, Padre. Señor, que vengan al conocimiento tuyo, que sean salvos, Señor, en este tiempo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú has prometido que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa será salva, Señor. También, Padre, en esta hora venimos levantando delante de ti a cada uno de tus ministros, Señor, en Guatemala y en todas partes del mundo. Señor, en esta hora fortalécenos. En esta hora, Señor, multiplica tus dones y tu unción sobre cada uno de nosotros y enfócanos, Señor, en lo que es la sana doctrina, la verdadera doctrina del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio que son la vida eterna y el camino hacia esa vida eterna. Señor, impídenos apartar
apartarnos de la fundamental enseñanza de la santificación, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esa es la necesidad de este tiempo, salvación y santificación, Señor. Enfócanos en ello, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también, Señor, en esta hora venimos pidiéndote para cada uno de nosotros que esta noche, Señor, nos des un sueño reparador, que nuestras energías sean recuperadas, Padre, y que mientras estamos durmiendo, Señor, tu Espíritu Santo ministre nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, sembrando semillas de tu palabra, semillas de eternidad para que produzcan fruto y fruto en abundancia, Padre. Y el día de mañana y el domingo, Señor, danos un fin de semana de bendición, un fin de semana, Señor, de fructificación, pero por sobre todo un fin de semana de gozo, Señor, porque este es el día que tú has hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, solo les recuerdo que el día de mañana sábado y el domingo no tenemos transmisión directa, pero subimos una prédica en video para edificación de sus vidas. Así que mañana y el domingo, después de las 6 de la tarde, 7 de la noche, usted puede buscar esta página y ahí va a encontrar una prédica o una enseñanza para su edificación. Y mientras llega el lunes, les mando un gran abrazo, les deseo un bendecido y lindísimo fin de semana y nos vemos el lunes si Dios nos lo permite. Bendiciones para todos.